Eh, la semana pasada nosotros estuvimos haciendo un recorrido sobre, o mejor dicho, acerca de todos las falsas creencias que se habían generado alrededor de distintas prácticas de la iglesia. Eh, ¿Puedo compartir pantalla, Ariel? Sí, sí, sí. Ahí está, genial, listo, ya estoy entrando entonces. Nosotros habíamos visto, bueno, esto es un poquito mucho más atrás de lo que habíamos visto nosotros. Lo que estuvimos de alguna manera repasando era esto, ¿no? La influencia de Constantino. Voy a poner desde la diapositiva actual. Y habíamos dicho que la influencia más visible, digamos, en la que en menos tiempo se observó, fue el tema de la persecución, ¿no? Hubo pocas persecuciones y así muy aisladas. Y decíamos que algunos gobernadores cristianos, no cristianos, mejor dicho, paganos que habían quedado, intentaron restaurar el paganismo por otros medios. Y ahí veíamos un poquito más adelantado, ¿no? En el poder político, cómo comenzó a influenciar en el cristianismo. Lo veíamos claro en el concilio de Nicea. O sea, ¿no? En Nicea fue, digamos, expresión máxima, digamos, en esta etapa de cómo Constantino comenzó a influenciar en lo que tenía que ver con la iglesia, ¿no? Y empezar a hacer esa divisoria entre Estado y la iglesia cada vez más endeble y borrosa, ¿no? Hasta el punto de que influía directamente, justamente por el método de dádivas materiales y favorecer políticas eh, de una manera más tolerantes, y no solamente tolerantes, sino abiertamente favorables al cristianismo. Luego veíamos la influencia en el culto, ¿no? Las vestiduras, el incienso, que el servicio comenzaba con una procesión, también lo habíamos visto, los coros acompañaban esa procesión, y también veíamos que a la larga la congregación tuvo menos parte o participación activa en en el culto. Y el otro día veía una predicación, creo que la subí al link, la de, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me va a venir el nombre. Compartí el link de Sugel un... Michelet. Ah, Sugel. Tampoco me acuerdo bien el nombre. eh, Suchel o a ver, Sugel. no, ese creo que era Permiso, Colombiano. el que había comentado este, Juan Manuel. Ajá. Este, bueno, no importa, ahora ya lo voy a encontrar y este, lo comparto. Bueno, este hombre justamente mencionaba, ¿no? Que hasta no hace mucho, el Concilio Vaticano II, la misa se daba en latín. O sea que eh, el pueblo que no entendía absolutamente nada Sí, de lo que creo que allí hasta estaba pasando. creo que hasta 1950 más o menos se dio en latín la Sí, misa, algo creo que es así. 1950, 1960, el Sí, Concilio por ahí. Vaticano II. Sí, recién ahí estos, bueno, ya se me va a venir el nombre de este predicador, no hay ningún problema, no es importante. Eh, Él mencionaba que la misa se daba en latín, o sea, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, eh, de qué manera podemos salir edificados, de qué manera el Señor puede eh, hablarnos a nosotros en una situación particular, eh, de qué manera nosotros podemos
recibir una palabra de parte de Dios, una confirmación, o de qué manera nosotros podemos conseguir o recibir del parte del Señor una palabra directriz para nuestra vida, ¿no? Estoy orando y bueno, necesito recibir, ese no es el objetivo principal por el cual nosotros nos reunimos, sino es ir y dar alabanza a nuestro Señor, pero luego también está en la parte en la que Dios nos ministra, en la que Dios nos habla, en la que Dios nos redarguye mediante su palabra. Y todo eso se pierde, obviamente, si eh, la predicación, en este caso la misa, era dada en un idioma al que no todos podían acceder. Y luego de esto, bueno, las falsas creencias que ya habíamos hablado, ¿no? Acerca del lugar de donde se realizaba el culto, que decían, bueno, que tenía una eficacia especial, acerca de los mártires, lo más raro que había escuchado era, ¿no? Que comenzaron a desenterrar cuerpos o parte de los cuerpos y enterrarlos bajo las nuevas iglesias que estaban construyendo. Y el supuesto poder de las reliquias, ¿no? Decíamos que si bien la antigua iglesia guardaba algunas de sus costumbres, como la comunión, como el acto central, ¿no? Y el bautismo, bueno, todo se iba transformando. Bueno, justamente eh, eh, con esto enganchamos el encuentro de hoy. Decíamos, ¿no? Que esta influencia no le fue, podríamos decir, a ver, voy a dejar de compartir, no fue para los cristianos que recibieron este impacto, ¿no? De la influencia de Constantino, no les fue indiferente. Hubo distintas reacciones. Hubo quienes veían en Constantino un ungido de Dios que vino de parte de Dios para favorecer a su iglesia y cortar con tantos siglos de persecución y de penurias, de tormentos. Y, claro, dieron alivio a semejante situación. Pero por otro lado estaban los que veían en esto una artimaña de Satanás. Veían que en tiempos donde la persecución arreciaba, en tiempos donde los cristianos no estaban, por así decirlo, relajados, ¿no? Entre comillas, eh, el tema de que en cualquier momento se levantaba una persecución y había que estar en, listo y presto a responder de manera positiva a una tortura o lo que sea por no negar a Cristo, los mantenía en ese estado de vigilia constante, ¿no? Eh, Cuando uno está todo el tiempo, como decían los griegos, ¿no? Con la espada de Damocles acá arriba, sabe que no se puede matar nada porque ya está. En cambio, como creo que muchos de nosotros somos en algunas ocasiones más, en otras menos, liquitos del rigor, es como que no. Hay gente que no, absolutamente no, dice a mí no, 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 bueno, yo me hago cargo. Y digo, bueno, a veces hay una especie de relajación, ¿no? La iglesia que no podía estar relajada. En este sentido, los que decían que Constantino, en vez de una bendición, era una maldición, lo veían por este lado, es decir, ahora los cristianos tenían mucho más posibilidades de acceder a puestos de privilegio, a rodearse de la alta sociedad, ¿no? Porque claro, mucha gente que tenía dinero pertenecía al círculo el paganismo antes y ahora se llamaban cristianos, simplemente fue cambiar el título, pero no hubo un cambio, no hubo una aceptación real de Cristo, no hubo un discipulado, nada. Entonces, claro, la primera reacción que comienza a surgir
en base a esto es la reacción que se le llamó monástica. Muchos comenzaron a ver el estado de la iglesia y a percibir que esto no iba a cambiar en el corto plazo, sino que al contrario, tendía a agudizarse más esta situación, entonces prefirieron no quedarse en la... Sí, Rubén. Te escuchamos bajito. Muy bajito te escuchamos. A ver. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Ahora. Son estos entonces que los tengo que hacer volar. Bueno, que todos hicieron así. ¿Quieren que arranquemos de vuelta? Ahí la veo a Claudia al lado. Bueno, vamos a arrancar de vuelta. Nada, simplemente decíamos, todo lo otro lo vieron en pantalla, así que está todo bien. Claro, ante esta nueva, o mejor dicho, ante esta influencia de Constantino, hay dos reacciones. La primera que dice, esto va de mal en peor. Ahora está ingresando a la iglesia, ¿no? Ingresando a las filas del cristianismo, por así decirlo, mucha gente que ni siquiera tuvo una verdadera conversión. Y lo que están haciendo es que, a ver, ¿cómo decirlo? ¿No? Ese sentimiento de que se perdió la esencia, ¿no? Se perdió la esencia porque al haber tantos agregados, tantas cosas distintas a lo que se hacía al principio, es decir, bueno, se fue perdiendo la identidad, se fue perdiendo el sentido, ¿no? Se fue perdiendo el sentido. Y entonces, claro, la reacción monástica es la primera que surge en aquellos que dicen, bueno, esto va de mal en peor, no va a mejorar. Antes de que ellos cambien, yo prefiero irme, aislarme para no seguir contaminándome con el estado actual de la iglesia. Entonces comenzó un éxodo de gente que se iba directamente, como bien dice la palabra, ¿no? Un éxodo salía del amparo, se podría decir, de la iglesia, de las grandes ciudades, y se retiraba al desierto. Y básicamente y paradójicamente, ¿no? El desierto de Egipto fue una tierra fértil para este tipo de prácticas, ¿no? Mucha gente emigraba, no a estar en el desierto mismo, ¿no? Porque no había manera de sostenerse, pero sí en distintos parajes, en lugares donde había oasis, donde se podían establecer, bueno, la gente se aislaba y se iba. Estaban los monjes, que la palabra monje viene del griego que significa monachos, que significa aislado, significa separado, más que nada, ¿no? Separado. Fíjense que estos monjes, solitario, no era parto, era solitario. Estos monjes veían en esa situación. ¿Recuerdan en la época de Juan el Bautista los que vivían la comunidad de Qumran, ¿no? Que vivían apartados, no se contaminaban, porque ellos también de alguna manera veían en la iglesia todo este tipo de contaminación que Jesús denunció cuando vendían los animales, que habían hecho del templo un comercio, ¿no? Y un montón de otras cuestiones en las que no se veía la mano de Dios, sino al contrario se veía la mano pervertida del hombre, ¿no? Llevando a cabo todo este tipo de cuestiones. Fíjense que, por un lado decíamos la reacción monástica,
¿no? La reacción monástica, los que se iban y los que preferían no seguir contaminándose. Y fíjense que esta reacción tuvo dos orígenes. Uno desde dentro de la congregación, desde dentro de la iglesia podemos decir, y otro desde afuera. El movimiento el origen, mejor dicho, de donde se nutrió desde adentro, lo justificaban de una manera teológica. Por ejemplo, en el caso de los hombres o las mujeres que habían decidido no casarse, lo justificaban de alguna manera porque ellos decían que estaban dando testimonio del reino que iba a venir, y en el reino que iba a venir, o sea, el reino de Dios, no se van a casar ni se van a dar en casamiento. ¿Recuerdan, no? Ese texto, aguárdame un segundito. Entonces, claro, utilizaban el Nuevo Testamento con algunos textos para justificar su actitud, ¿no? Recuerdan que Pablo también en un momento dice, yo deseara que todos fueran como yo, o sea, célibes, ¿no? Entonces, claro, ellos veían que en el celibato uno podía servir al Señor sin impedimento, ¿no? Bueno, el impedimento de la familia, de trasladarse y de esa vida, entre comillas, sedentaria que impone el casarse y el establecerse, aunque hay muchos misioneros, familias que andan por todo el mundo. O sea, hoy sabemos que no es un condicionamiento. Y aparte, por otro lado, el sentido de urgencia que había por la segunda venida del Señor. O sea, si vos tenés ese sentido de urgencia de que el Señor ya viene, ¿no? Que el Señor ya viene, decís, bueno, está bien, ¿para qué yo me voy a casar? ¿Para qué no voy a aspirar a todo esto si el Señor ya viene, ¿no? Ese sentido de inminencia. ¿Para qué, decían, no? Casarse. Y luego tuvo este movimiento monástico que se nutrió, de alguna manera, desde fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia había pensamientos como el de los filósofos griegos, ¿no? De donde ellos recibieron ideas, ejemplos y doctrinas. Entonces, claro, fíjense, buena parte de la filosofía clásica decía que el cuerpo era la cárcel del alma, y algunos aseguraban hasta que era la catacumba del alma, ¿no? Con su desprecio sobre el mundo natural y bueno, todas estas cuestiones que venían heredadas ya desde Platón, ¿no? El cuerpo es malo, la materia en realidad, ¿no? Es mala, y ellos veían, para un griego era el colmo de la necedad, que Dios se encarnara en un cuerpo. Era el colmo de la necedad, ¿no? Que Dios, trascendente, omnisciente, todopoderoso, tomara forma humana. Era el colmo de la necedad. Entonces, claro, fíjense esta actitud, ellos con este tema de que la materia era mala, obviamente el cuerpo, surge la idea de que el verdadero sabio es el que restringe las pasiones del cuerpo. Porque las pasiones del cuerpo
lo dominan. Las pasiones son las que de alguna manera terminan arruinando, ellos decían, ¿no? El cuerpo, la vida en armonía que uno podía tener sin este manejo del deseo, ¿no? de las personas. Los estoicos decían que las pasiones eran el gran enemigo de la verdadera sabiduría. Y justamente el que lograba dominar era el sabio, el que lograba dominar esas pasiones. Y en cuanto a las religiones paganas, fíjense que ellos, los primeros que reaccionaron, si se quiere, a esta idea de apartarse, de separarse, fíjense que vieron que las religiones paganas tenían vírgenes sagradas, sacerdotes célibes y también eunucos, consagrados y dedicados para el servicio a sus dioses. En lo que eran las religiones paganas, estas personas tenían una actitud de entrega y aún sacrificial, podríamos decir, ¿no? Devocional, entregaban su propia vida para ser instrumentos de satisfacción a esas deidades que ellos servían. Fíjense ahora, hasta ahora nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿qué podemos sacar de bueno de todo esto, ¿no? Ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Porque hasta ahora vimos la primera reacción, ¿no? Frente a esto fue la reacción monástica, es decir, apartarse, es decir, irse para no seguir contaminándose, lamentarse por la situación en la que está la iglesia, en la que está el cristianismo, y no solamente por eso, lamentarse y no querer ser testigo de la situación a la que va a llegar, a la situación a la que va a llegar si sigue por ese camino. Si sigue enroscándose con el poder político, si sigue aceptando dádivas, si sigue permitiendo que cualquiera entre y tenga voz y voto, o sea, las personas que veían eso, quizá, claro, nosotros hoy podríamos decir, bueno, pero se tendrían que haber quedado a luchar y a pelear y qué sé yo, firmes y adelante, huésped de la fe, pero en ese momento el poder político de turno era muy fuerte, la presión era muy fuerte y de alguna manera lo que encontraron ellos para preservar su fe y no claudicar ante esa situación y terminar cediendo, aceptando dádivas o lo que sea, fue apartarse. Fácilmente podría caer en juzgar esa actitud, pero bueno, también yo digo, había que estar ahí en esa situación, ¿no? Hasta ahora vemos esto, ¿no? Fíjense que al principio hubo actitudes de personas que se aislaban, pero solitariamente, ¿no? Como les decía, el monje, el monachos, ¿no? Era el solitario, el que se había apartado. Y luego pasan a llamarse estas personas, los primeros monjes, los primeros solitarios, anacoretas. Anacoretas, ¿no? Los anacoretas eran los retirados. Eran no solo los que se habían apartado, habían tomado esta actitud monástica, sino que no querían estar ni siquiera en contacto con otros que habían sido también, habían decidido emprender esta vida solitaria, ¿no? Lejos del contacto con la gente que estaba contaminada.
eran los más extremistas, se podría decir, ¿no? Eran los que llevaban el hecho de no contaminarse al extremo. Ahora, no solo hubo este tipo de personas, si no estarían, claro, todos aislados, hubo un movimiento también dentro del monachismo que aceptaba vivir en comunidad, pero apartados, ¿no? Aceptaban vivir dentro de una comunidad, eso se le llamó monaquismo, ay, ahora se me escapa el nombre. Ya va a venir el nombre, no se preocupen. Estas personas se aislaban, al igual que los monjes, al igual que estos que tenían ese pesar en su corazón, pero aceptaban estar rodeados de otros monjes y aún de familias, ¿no? Y se formaban comunidades en las que se podía seguir compartiendo, ¿no? Se podía seguir compartiendo con otros de su misma opción, por hecho que habían elegido lo mismo que ellos, para no quedar absolutamente aislados. Entonces, teníamos ahí este principio monástico, ¿no? Como una primera reacción ante el estado de la iglesia, ¿no? El estado al que llegó la iglesia. Monaquismo comunal se llamaba, me había olvidado, claro, de comunidad, ¿no? Monaquismo comunal. Seguían teniendo el ideal monástico, apartarse, pero en comunidad, o sea, monaquismo comunal, que era una variante, obviamente, como para no quedar aislado absolutamente de todo. Entonces, este tipo de monaquismo fue una variante porque al principio era poca la gente que se estaba yendo, eran los que estaban más en contacto con la iglesia. Luego, la masa de gente que venía digamos, de tradición ya cristiana, comienzan a darse cuenta que un afluente grande de gente ingresa y dicen, nosotros no tenemos que ver con esta gente. Entonces ellos también comienzan a apartarse y de esta manera surgen varios miles de personas que comienzan a apartarse. Ahí es donde surge el monacismo con la opulencia de estos nuevos dirigentes de la iglesia, los obispos, todo ese poder que tenían, era la vida austera que habían elegido aquellos que se retiraban, ¿no? Aquellos que buscaban otro espacio, otro modelo de vida. Entonces, claro, como decíamos antes de que terminara el Zoom anterior, este estilo de vida monacal se convierte en un estilo de vida monacal comunal, ¿no? Con el mismo ideal de apartarse, pero ahora en pequeñas comunidades, claro, porque era mucha la gente que tomaba esta opción. No solamente este estilo de vida que comenzó fuertemente, ahí estamos Osvaldo, bien, para los que... no os tengo. Decía que este estilo de vida monacal, que creció, como decíamos, en Egipto, ¿no? Ahí en el norte de África, tuvo una diseminación. Estos ideales monacales no solamente quedaron ahí, sino que mucha gente viajaba a tener encuentros, digamos de alguna manera, con representantes, si bien obviamente no eran accesibles, pero venían a
querer tener de primera mano una experiencia con los valores que estas personas vivían, no solamente predicaban, sino que vivían. Ahí era donde radicaba el quid de la cuestión, ¿no? Ellos querían ver cómo estas personas podían vivir y podían compartir y podían predicar y vivir de una manera totalmente diferente. Ahí tenemos un personaje que se llamó Atanasio, después lo vamos a nombrar más adelante. Él se exilió en Occidente, él estuvo viviendo en el desierto, tuvo contacto con estas personas, y al ir al Occidente, exiliado porque lo perseguían, él informó a las personas que vivían en las regiones occidentales lo que estaba ocurriendo en Egipto. O sea que él informó de alguna manera lo que estaba pasando y que todavía en Occidente era algo desconocido o que no había por lo menos llegado. Claro, fíjense que nosotros ahí tenemos en esta diseminación del ideal monástico varios exponentes, ¿no? Varios exponentes de este estilo de vida. Y uno que me llamó poderosamente la atención se llamó San Martín de Tours. Seguramente lo sintieron nombrar. Yo hasta Hay ahora, una escuela en Capital que se llama San Martín de Tours, un colegio. ¿cómo? Hay un colegio en Capital Federal que se llama San Martín de Tours. Claro, está la calle San Martín de Tours. O sea, fíjense lo interesante, ¿no? La calle está San Martín de Tours, está por Figueroa Alcorta, hacia el norte, digamos, y sobre San Martín de Tours, a media cuadra, está el Instituto Mater Dei. Ahí nació Juanita, mi hija más chiquita. Fíjense, el Mater Dei, todos con valores católicos ahí muy, muy fuertes. Este hombre, San Martín de Tours, fue de alguna manera un gigante, ¿no? Estamos en la era de los gigantes, ¿no? Por su estilo de vida dedicado al servicio, dedicado a la hacer caridad, ¿no? Dedicado a tener un corazón sensible. Este hombre, San Martín de Tours, había decidido hacerse cristiano, ¿no? En contra de la voluntad de su familia. Sus papás no querían que él sea cristiano y que tenga este estilo de vida monacal. Tanto es así que el padre lo inscribió en el servicio militar. Y dice que, claro, él tuvo que ir porque ahí no corría su voluntad, tenía que ir sí o sí. Dice que un día este hombre, Martín, ¿no? que le llaman luego San Martín de Tours, y sus compañeros iban entrando a una ciudad de Amiens, ¿no? Donde una persona que estaba pidiendo limosna estaba muy, con poca ropa, pobre, y tiritaba de frío. Y este hombre, San Martín, o sea, Martín de Tours, no tenía dinero para darle, entonces lo que hizo fue sacarse la capa, partirla al medio y darle la mitad de la capa a este hombre para que por lo menos se pudiera tapar. Este acto es por el cual él luego se hace famoso, porque a la noche, según él cuenta, tuvo un sueño donde lo veía a Jesús tapado con la mitad de su mantilla.
y el texto que decía, por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fuerte. La verdad que esta parte de la historia no la conocía. Y fíjense la importancia que tuvo este acto, ¿no? de este hombre que en el sueño él lo ve a Jesús tapado con la mitad de su capa, que por lo general cuando se lo representa a San Martín de Tours, se lo representa con la mitad de la capa o dándole la capa al mendigo. Fíjense cómo trascendió esto, que el término capilla viene de la capa cortita, le quedó la capilla. O sea, el término capellán, o sea, viene de ahí. Hay que, es interesante cómo las palabras van tomando significado y se va aceptando a través del tiempo. Yo no sabía por qué se le decía capellán a la persona que brindaba una asistencia religiosa, ya sea en las cárceles, en los hospitales, en los colegios. De Z es capellán, ¿no? Bueno, hay que decirle a Horacio, que viene de ahí, de San Martín de Tours, su cargo. Este acto le valió no solamente esta fama, ¿no? Sino cómo vinimos heredando de ahí el significado de esta palabra. Entonces, bueno, para hacer la historia larga un poquito más corta, San Martín de Tours termina siendo capellán, termina siendo obispo de la ciudad de Tours, y de ahí el nombre con el que nosotros lo conocemos. Y fíjense lo anecdótico y lo paradójico de esto, que cuando muere Martín de Tours, eran muchos los que ya le tenían por santo, ¿no? Automáticamente, por su actitud hacia los más necesitados, que fue toda la vida, no fue cuando él fue conocido, no, por esa actitud, muchos ya le tenían por santo. Y su fama y el ejemplo llevaron, mejor dicho, a muchos a pensar que un verdadero obispo tenía que ser como Martín. Cercano a la gente, cercano al necesitado, dadivoso, honesto, sincero, entregado a la causa. O sea que acá se presenta una paradoja, ¿no? Por un lado, los que no querían contaminarse con la actitud de la iglesia, que estaba aceptando dádivas y aún disputándose los mejores lugares o los lugares de más privilegio, mejor dicho, mejor remuneración, si se quiere. Y por otro lado, los que creían que un verdadero obispo tendría que tener, o tenía que tener, la actitud de Martín de Tours. Lo bueno es que acá encontramos los dos ejemplos, ¿no? Encontramos o las personas que reaccionaron huyendo y diciendo, bueno, yo no me quiero contaminar con esto, pero también encontramos el otro ejemplo de personas que aún así no dejaron que el entorno los afectara, se mantuvieron firmes con su propósito, con lo que ellos habían decidido, y avanzaron en pos de conseguir eso. Fíjense cómo aplica esto a nosotros hoy. Podemos estar rodeados de circunstancias que son absolutamente contrarias y desfavorables a la fe cristiana. Una persona, no sé, que estudia sociología, ciencias políticas o lo que sea, no encuentra un ambiente
favorable a compartir sus ideas, pero aún así, si la persona mantiene sus ideales, si se mantiene firme en el Señor, que el Señor va a respaldar, porque no es una idea mía lo que yo comparto, no es que se me ocurrió a mí, sino que voy a la palabra, tengo bien en claro cuál es mi misión, cuál es mi propósito, cuál es o qué es lo que el Señor espera de mí, ¿no? Y eso es lo que te sostiene. Podrán decir lo que quieran, podrán objetar lo que quieran, lo que yo pueda decir, no van a poder objetar lo que la palabra dice. Entonces, está bueno que cada uno de nosotros pueda tener un texto, así como lo tuvo Jesús. ¿Recuerdan cuando él, ahí en Lucas dice que entró en la sinagoga y abrió el rollo de Isaías y halló donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a anunciar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y proclamar el año agradable del Señor. Lo cerró y dijo: esta profecía se está cumpliendo acá, delante de ustedes. Esa es mi misión, para esto vine. Yo digo, qué bueno que cada uno de nosotros pueda abrir en un texto y decir, bueno, este texto es el que me da a mí, o que se identifica, o que el Señor me dio con mi misión. O sea, el Señor me encomendó esto, así como Pablo dijo, ¿no? Nos han encomendado a los gentiles, ¿no? O sea, Pablo tomó esa encomienda y dijo, yo fui llamado a predicarle a los gentiles. Y toda su vida, todas sus decisiones, todas sus oraciones, todos sus recursos fueron puestos en esa dirección, en cumplir lo que el Señor estaba mostrándole. Dios ya se lo había anticipado, ¿no? Escogedme o apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he mandado, ¿no? Y después dice, le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces, los desafíos, y el Señor me desafía a mí junto con ustedes, si ya no lo tienen, o si hay un texto puntual, porque a veces Dios nos da una palabra puntual para algo que tenemos que hacer, que de alguna manera nos da una orientación puntual, ¿no? Y otro que puede decir, bueno, este texto identifica mi misión acá en la tierra, ¿no? Yo les puedo compartir en el texto que no hace mucho, lo hice mío, el de Jeremías 1:10, que dice, te he puesto para arrancar, para derribar, para destruir y para arruinar, y luego para edificar y plantar, ¿no? Y viene esto enlazado, digamos, enganchado con los dones que el Señor nos da, ¿no? El Señor me regaló el don de poder enseñar, de poder transmitir, y me mostró que primero, muchas veces hay que arrancar mentiras que están instaladas, enseñanzas que fueron impartidas erróneamente. Hay que derribar fortalezas en la mente de las personas que se levantan y sin permitir ver la luz del Evangelio, destruir las obras del diablo, destruir, tomar autoridad y derribar, destruir ataduras, destruir cosas que están de alguna manera sometiendo a la gente y arruinar los planes del enemigo. En tanto y en cuanto
la persona a la que yo voy a ministrar me lo permita. Dios me mostró que esa es mi tarea. Y luego recién edificar y plantar sobre un fundamento. Y a veces se va haciendo a la par. Se van arrancando conceptos errados, se van arrancando, se van arruinando, se van derribando y se van plantando los que están acorde a la palabra de Dios, los que se ajustan a la sana doctrina, los que se ajustan a la palabra de verdad. Porque la única manera que seamos libres es cuando conocemos la verdad. La verdad nos hace libres. Y lamentablemente hay mucha mentira dando vuelta que se enquista y hay que derribarla y arrancarla, y otro día podemos seguir con esto largo y tendido. Entonces decíamos que esta reacción, o mejor dicho, esta acción de Martín de Tours hizo mostrar la otra parte, ¿no? No solo que para ser un monje yo me tengo que aislar y escapar e irme, sino que puedo estar y mostrar mi ejemplo, mostrar con mi vida y sostenido por el Señor lo que Él soñó, pensó y diseñó para mí, y Él se va a encargar de confirmarlo. Luego de esto está la segunda reacción, la que se llamó la reacción cismática. Por un lado tenemos la reacción a Constantino, ¿no? Y a su influencia y a toda esta nueva etapa, vamos a decir, que fue la reacción monástica. Luego viene la reacción cismática. Cisma viene de división, ¿no? Viene de, sí, justamente división. Cuando hay un cisma, hay una ruptura, hay una división. El tema es el siguiente. Muchos, como decíamos, optaron por irse al desierto, ¿no? Ante este movimiento de la iglesia o esta aparente caída en lo moral, en lo doctrinal, en lo conductual de la iglesia. Otros, en cambio, no se fueron al desierto, no se aislaron, sino que decidieron quedarse en donde estaban y se autoproclamaron la verdadera iglesia. Decían que ellos eran la verdadera iglesia porque mantenían las tradiciones a rajatabla, ¿no? Mantenían las tradiciones, y fíjense cómo en la época de los fariseos, ¿no? Después, mejor dicho, los antepasados de los fariseos, cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad y ellos comienzan a reflexionar y a decir, por apartarnos de la ley de Dios y de sus mandamientos y todo eso, nos pasó lo que nos pasó. Entonces ahora tenemos que centrarnos en la ley para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Y ahí surge un grupo que se llamaban los Hasidim. Los Hasidim eran los guardianes, de alguna manera, de la doctrina, los que eran celosos de los mandamientos, y además los que hacían una interpretación de los mandamientos y los bajaban a la vida diaria. Es así que llegaban a tener, pero cientos, no me acuerdo en este número, los mandamientos, los que desprendían de los mandamientos de los 10, bueno, de las leyes ceremoniales, bueno. La cuestión es que estos Hasidim fueron los antecesores de los fariseos, ¿no? Que se apegaron tanto a la ley. En primer momento, obviamente con todo ese temor de no volver a descuidarse de la ley y que les vuelva a pasar lo mismo. Pero ya en un segundo momento perdieron ese espíritu de decir, apegarnos a la palabra, y apegarnos a la palabra ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios, es una cosa, pero otra cosa es apegarte a la palabra para tirarle con la Biblia en la cabeza a tu hermano. Eso es otra cosa, totalmente distinta.
es otra cosa. Entonces, claro, en esta época el donatismo surge primero proclamándose la verdadera iglesia, la que no se había corrompido, la que no había claudicado ante las dádivas del emperador y esa actitud de recibir estas cuestiones y hacer la vida mucho más simple, más sencilla. Este cisma o esta división tenía por lo menos tres motivos. Nosotros nos vamos a quedar con el motivo teológico, digamos, que es lo que justifica lo que nosotros venimos abordando de alguna manera, pero no era simplemente la arista teológica la que tenía este cisma donatista, sino que tenía también una pata política y una pata económica, digamos, ¿no? Que al final eran las que más terminaban pesando. Si bien había una disputa teológica, la verdadera disputa que había detrás era económica y política. Bueno, es lo que hay. En esa época pasaban este tipo de cuestiones mezclándose religión y política. Yo se los explico, se los resumo así de una manera bastante grosera, podríamos decir, para no explayarnos en esto, porque la verdad no tiene sentido ir al meollo. La cuestión es así: había un episcopado que estaba vacante en Cartago. Cartago, una ciudad del norte de África muy, muy importante por el comercio, por conexiones políticas. Bueno, este episcopado queda vacante. Al quedar vacante, había dos postulantes. Uno que se llamaba Ceciliano, y el otro se llamaba Mayorino. Como siempre digo, si alguno está buscando nombre para un hijo, para un sobrinito, Ceciliano y Mayorino. Los dos bandos, de alguna manera, estaban sospechados de intrigas políticas, o sea, cada uno tenía algo que decir del contrario, y era verdad. Entonces, cuando se elige a Ceciliano como obispo, la gente no lo aceptaba, ¿no? La gente que eligió a este obispo, buena parte de la gente no lo aceptaba. Entonces, paralelamente, eligen a Mayorino, con la mala suerte para Mayorino que se muere al poquito tiempo, pero los seguidores de Mayorino lo que hacen es postular a Donato. Y acá está el donatismo, ¿no? De este hombre, Donato. Donato, de alguna manera, con sus seguidores, quería proclamarse el obispo de Cartago legítimo. Pero por otro lado, los seguidores de Ceciliano eran los que decían que él era el legítimo. Entonces, ahora apelaron a Roma. El obispo de Roma, influenciado por Constantino, lo que hace es declarar a Ceciliano como el auténtico, digamos, o el que tenía el que era legítimo, no auténtico, legítimo. Ahora fíjense, ¿ustedes creen que Donato se iba a quedar tranquilo? No, él no aceptó de ninguna manera, ni siquiera viniendo de Roma y viniendo del emperador, porque tenía su gente que también lo proclamaba a él. Ahora, fíjense lo interesante, los donatistas decían que uno que había ordenado a Ceciliano era una persona que había hecho
había entregado manuscritos de la Biblia para ser quemados en la persecución. A este tipo de personas les llamaban los traditores, ¿no? Los traditores, que eran los entregadores. Los traditores, suena a traidores, ¿no? Traditores, eran los que habían entregado las escrituras y que habían vuelto de alguna manera a las filas de la iglesia. Entonces, fíjense, los donatistas dicen, no es legítimo el obispado de Ceciliano. ¿Por qué? Porque uno de los que lo ordenó era un traditor. Entonces, claro, ahí surge la controversia. Los que estaban del lado de Ceciliano dicen que, primero, que no era traditor, niegan, ¿no? Pero, segundo, dicen, si así lo hubiera sido, que su acción de consagrar a Ceciliano era válida de todos modos. ¿Por qué? Y ahí surgía la pregunta. Si un obispo era traditore, había entregado, ¿tenía validez esa consagración? Ahora, fíjense qué es lo que hay de fondo en todo esto. La cuestión de los sacramentos y de quién los administra. Fíjense, otra vez nos seguimos desviando y le seguimos sumando a la cuestión más enredo. Los donatistas decían que la validez dependía de la dignidad del obispo. O sea, ellos decían, es válida la ordenación si el obispo era digno. Por otro lado, los que defendían a Ceciliano decían, esto no tiene sentido, porque si no tendríamos que saber la dignidad de cada uno de los que administran los sacramentos. Entonces llegaban a decir que los sacramentos tienen validez en sí misma independientemente de quien los aplique. Y acá nos metemos en otro brete. ¿En qué momento nosotros podemos diferenciarnos, separarnos y nuestra condición afecta o deja de afectar lo que nosotros estamos de alguna manera avalando o impartiendo? Creo que da para seguir charlando. Ahora faltan 4 minutitos, no quiero pasarme. Sí que lo vamos a pensar para la semana que viene, sí que vamos a pensar qué nos despierta este tipo de cuestiones, ¿no? Si en realidad la validez del sacramento depende de la dignidad de la persona que lo administra o no. Creo que hay un debate ahí que merecemos darnos. Por lo menos, si no llega al punto de debate, intercambio acalorado de opiniones. Pero la semana que viene estaría bueno que cada uno piense en esto y en 2 minutos podamos exponer, ¿no? Nuestro punto de vista. Por lo pronto les digo que cuando la Iglesia comenzó a se me escapa ahora en este momento la palabra. Cuando la Iglesia... Politizarse. ¿Cómo? ¿Politizare? Cuando la Iglesia se adjudica, ¿no? Se adjudica, se autoadjudica el poder de dispensar la gracia, los sacramentos, el perdón, lo que sea, ahí entramos en un problema, ¿no? Ahí entramos en un problema que nos lleva a este brete. Para la semana que viene lo podemos seguir charlando. Bueno, faltan 2 minutitos. Quiero ser respetuosos de su tiempo y de mi tiempo. Y si alguien quiere agregar algo más, si no,
podemos orar y, bueno, despedirnos hasta el lunes que viene. Espero que haya quedado claro, espero haber sido claro, y Dios mediante, el lunes que viene nos volvemos a encontrar para seguir repasando estas cuestiones. Florencia, ¿te gustaría cerrar con una oración y nos despedimos hasta el lunes que viene? Gracias. Señor Jesús, gracias porque estamos un grupo de tus hijos, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das, gracias porque nos estás cuidando a todos, Señor, y porque sabemos que confiamos en vos, Señor. Te agradecemos mucho por toda esta palabra, porque estamos aprendiendo mucho. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos el lunes que viene. Bendiciones. Vamos a seguir pensando en estas cuestiones que son tan actuales, aunque no parezca. Nos vemos. Muchas bendiciones. No, bendiciones para todos. Chao, chao.